Bueno, como les decía, el sistema de costos ABC es un sistema un poquito más, digamos, característicos o más exacto en cuanto al cálculo que el tradicional. ¿Y en qué dice? En que es que yo para poder hacer un producto tengo que hacer una actividad. Y que esa actividad necesita utilizar recursos. Entonces, así como fuimos viendo que a determinados costos se los puede hacer en base a la orden de producción, en base al conjunto. Bueno, acá vamos a decir, bueno, para hacer determinado producto tengo que hacer esta y esta actividad. Entonces lo que voy a analizar es qué recursos lleva cada actividad, obviamente siempre hablando de esta división de los recursos fijos, qué recursos va a llevar esta actividad, y a su vez, el todo, cómo conforma el costo general. Pero dice cada actividad, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta en los costos ABC es el recurso, es decir, qué es lo que voy a utilizar en cada actividad, el concepto de recurso, el concepto de actividad, y a su vez después aparece un nuevo concepto, que es el de inductor, que no sé dónde lo puse acá, el concepto de inductor, acá está, el concepto de inductor en AB. Entonces, empezamos. Primero que tenemos que reconocer el concepto de recurso. Obviamente a esta altura ya lo sabemos, todo aquello que está disponible en la empresa para el desarrollo de sus actividades que le permite lograr sus fines. Obviamente vamos a hablar de recursos materiales, recursos humanos, recursos tecnológicos. Y las actividades es el conjunto de tareas que tengo que hacer para el logro de los objetivos. A lo mejor el lograr el producto final requiere de una tarea, o requiere de dos, o requiere de tres. Es una combinación de personas que van a realizar diferentes tareas y de esa actividad describe lo que una empresa hace o emplea en un determinado tiempo. Entonces ahí ya tenemos dos conceptos. Y el tema de el costo ABC, decimos que son, o sea, que la actividad es un proceso que origina algún trabajo. Por ejemplo, el departamento de cuentas. Yo digo, bueno, a ver, tengo el departamento de cuentas. Bueno, ¿qué costo me va a llevar ese departamento? Bueno, primero tengo que ver qué actividades hace. Bueno, las actividades que hace es reunir y archivar notas, comprobar y contrastar las facturas con las notas de recibo. Entonces, fíjense que ahí las únicas actividades que tenemos, vemos que no, ahí por ejemplo no hay insumo de recursos materiales, pero sí hay insumos de recursos humanos. Entonces, ahí lo que voy a tener que ver nada más es el costo de la mano de obra. Y obviamente también la actividad es todo aquello que necesite de una acción, lo que va consumiendo recursos, un conjunto de tareas para producir algo, pero el tercer concepto que aparece acá en inductor es el concepto de inductor en ABC. Inductor es una unidad de medida. Fíjense que desde el primer práctico siempre usamos unidades de medida cuantitativas que provee la base de asignación de los costos a las actividades y de estas a los productos. Es decir, yo tengo, por ejemplo, una actividad, como les decía recién, la de guardar papeles. Bueno, guardar papeles no requiere que yo vaya consumiendo insumos ni nada por el estilo. Lo único que tiene ahí es el trabajo del recurso humano. Entonces, ¿cuál va a ser el inductor? Las horas hombres. O sea, ese es el inductor. Es una base cuantitativa que me va a servir de nexo para unir las actividades con los costos. Los inductores de actividades miden la intensidad de uso de una actividad para obtener un producto. O sea, yo a través del inductor voy a saber qué cantidad de costos voy a poder aplicar a esa actividad. Entonces fíjense que acá el costo basado en actividades es una metodología que asigna los recursos a las actividades y las actividades a los objetos de costo. Recuerden, el concepto de objeto de costo era todo aquello susceptible de analizar, lo que yo quiero averiguar en cuanto a una unidad de costo. Entonces tenemos el recurso lo va a usar
vamos a usar en la actividad que desarrollamos, y esa actividad va a estar volcada al objeto del costo, al centro de costo, porque es lo que yo quiero averiguar. Bueno, acá tenemos las fases o lo que debemos hacer para determinar el costo en cada centro a través de ABC. Dice, primero se localiza los costos indirectos, o sea, porque lo que voy a distribuir son los CIF. Primero debo determinar cuáles son los costos indirectos de fabricación. Luego, identificar las actividades, ¿sí? Tercero, elección de los drivers o generadores de costo. Ahí también voy a tener los inductores. La reclasificación de las actividades, ahí no veo, reparto de los costos entre las actividades y cálculo del costo de los generadores, es decir, el costo final. Acá al final les puse las ventajas y desventajas del ABC. Fíjense, ventajas que en lo operativo permite hacer correctamente las cosas, en lo estratégico permite hacer también las cosas correctas, es una herramienta de control y medición, como todos los que hemos visto hasta ahora, permite el análisis de rentabilidad para producto cliente, permite implementar una gestión de costos a partir de actividades, es aplicable a cualquier tipo de organización. Mientras que la desventaja es que existe un consumo de gran parte de los recursos en las fases de diseños, aún siendo el costeo más preciso, nunca se logra obtener el costo exacto de los productos, porque existen efectos o gastos realizados a última hora que no pueden dividirse adecuadamente. Obviamente todos tienen sus pros y sus contras, cada uno, y llegado el momento, obviamente la empresa siempre va a optar por aquel proceso que le sea más económico y más fácil de organizar para la empresa. Vamos a ver la diferencia, fíjense, la diferencia entre hacer un costeo tradicional y un costeo basado en actividad. El costeo tradicional, lo único que hago, tengo los costos indirectos, son consumidos, es decir, se le va a hacer la asignación por los diferentes métodos, en este caso usamos mano de obra, y ahí pasa directamente a los productos. Cuando estamos hablando de costo por actividad, esa asignación de los recursos va a estar dado a las actividades y recién los costos de las actividades se asignan a los productos. Es decir, es un paso intermedio que tenemos. Bueno, a partir de esto, a ver si que acá termina, es cortito si no se los hice tan largo. A ver, vamos a ir a el práctico. Bueno, el práctico dice costo. A ver, déjenme ver esto. El práctico dice, caso 1, dadas las siguientes actividades, definir los inductores de costos y determinar las características. Ese es el caso 1. Pero antes de ver este caso, fíjense que yo acá les hice como una pequeña introducción también de el sistema ABC. Bueno, esto ya un poco lo habíamos visto en el librito de recién. Es un modelo metodológico para determinar el costo de un producto o servicio. Pretende, como los anteriores, asignar los costos directos y distribuir los costos indirectos, pero a través de los inductores del costo que los generan, identificándolos con las actividades necesarias para la elaboración del producto. Es decir, con cada inductor lo voy a identificar a una actividad. El sistema ABC de forma general se debe implantar cuando los costos indirectos configuran son importantes dentro de los costos totales, que se observa un crecimiento año tras año de los mismos, exista un alto volumen de costos fijos, los costos indirectos se vienen imputando a los productos mediante una base arbitraria, es decir, que se los viene imputando de diferentes maneras a medida que pasan los años, y que posee una alta gama de productos con procesos de fabricación diferentes, por lo que se torna muy difícil conocer la proporción.
Lo primero que aparece acá es inductores. Un inductor de costo de una actividad es una medida cuantitativa del resultado de una actividad. Entonces, fíjense, uy, ¿por qué anda tan mal? Acá tenemos, de acuerdo al cuadrito primero, dice, tenemos envasado el producto. Lo que tenemos que encontrar es el inductor. ¿Cuál va a ser el inductor? Por cada producto, es decir, por unidad. Esto también va en base un poco a la decisión de la empresa, que si la empresa en este caso también lo quiere hacer por horas MAC, por horas hombre, lo que fuere, obviamente también se puede, chicos. Pero bueno, obviamente tienen, una vez que toma el inductor hora hombre, tiene que seguir con ese planteo. Como acá estamos hablando de un producto envasado, es decir, sabemos cuál es, podemos decir, empezamos con tantos productos envasados, terminamos con tanto, es fácil determinar el inductor por unidad. Cuando hablamos de control de calidad, fíjense también por la cantidad de número de controles. Cuando hablamos de funcionamiento de la máquina, ahí lo vamos a hacer por la cantidad de horas máquina. No se empiecen a volver locos con esto. Ustedes piensen que estamos en un práctico y nosotros les tenemos que dar determinadas características o cómo son los inductores que podemos llegar a aplicar. Obviamente, en un parcial, vamos a decir que el envasado utiliza como inductor la unidad de producto, porque si no se los decimos, el resultado para Juan va a ser uno, para Candela va a ser otro, para Manuela va a ser otro. ¿Me explico? Entonces, el inductor o la característica se las vamos a dar, le vamos a decir, esta actividad trabaja con tal inductor. Pero obviamente en esto que estamos en la práctica, yo les tengo que indicar cuáles son los inductores posibles que pueden llegar a aparecer para cada actividad. La preparación de la máquina, dijimos también, puede ser en horas, en la programación de los productos, es decir, cuando yo estoy programando, lo puedo programar por unidad, o en este caso, por ejemplo, los pusimos por serie. La recepción de materiales lo puedo hacer por unidad o lo puedo hacer por cantidad de recepciones. A lo mejor si es una empresa en donde tiene una recepción diaria, quizás la podamos hacer por unidad. Pero cuando estamos hablando de recepciones, ya a lo mejor de 10 a 20 recepciones por día, ahí lo podemos hacer por recepción y no por unidad. O sea, tenemos que ir adaptando el inductor a la tarea también. El apoyo a los productos existentes por números de productos, introducción de nuevos productos nuevos, y la modificación de las características del producto por cambios de ingeniería en el sistema. Entonces fíjense que aparte es como una introducción al práctico, porque es nada más que esto lo que tenemos que ver en este caso. ¿Qué tipos de inductores podemos llegar a encontrar en la práctica? No necesariamente quiere decir que sí o sí para la recepción de materiales siempre vamos a utilizar el número de recepción. ¿Se entiende? Sí, bueno. Sí. ¿Eh? Bueno. Luego lo que aparece es la característica por unidad, lote, línea o estructura. ¿Qué significa esto? Por característica son cómo puedo llegar a organizar para después sacar el porcentaje de aplicación de los costos fijos a cada una de las actividades. Esto también se lo voy a dar como una introducción, pero es muy poco aplicable en la práctica. Ya con esto les estoy diciendo todo. Es que no vamos a sacar la distribución de los costos fijos uniendo las actividades por característica. Directamente lo vamos a hacer por actividad. ¿Qué significa por características? Y fíjense, acá al costado yo les fui poniendo por unidad, por lote, 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 línea, línea. Es que existen diferentes características. Tenemos por unidad, por lote, por línea o por estructura. ¿Qué significa que voy a darle a una actividad la característica de unidad? Y fíjense acá, a nivel de unidades. Es a escala unitaria, es decir, que voy a hacer la actividad y le voy a enmarcar un inductor a aquellas actividades cuyos costos aumentan o disminuyen dependiendo del volumen en número de unidades,
por los que sus costos suelen ser variables. Es decir, más que nada voy a hacerlo por nivel de unidades, aquellos inductores que yo estoy diciendo que los voy a hacer por cantidad de productos, por cantidad de controles, es decir, un número reducido a la mínima probabilidad, o sea, a la mínima característica, porque fíjense, envasado del producto, yo ahí también podría hacer horas hombres, podría hacer cantidad de, a ver qué otra cosa se me ocurre. No, horas hombres o números de producto. Bueno, ahí me quedo con el número de producto, que es algo más palpable. Pero bueno, el número de productos también va a variar, entonces ahí hablamos de línea, porque obviamente el producto va cambiando a medida, el costo del producto va variando a medida que los costos variables cambian también. Entonces ahí hablamos de unidad, lo mismo que para los controles. La otra característica que surge es a nivel de lotes, el que sigue, a nivel de lotes, dice que las actividades a nivel de lote se caracterizan porque sus costos están relacionados con el número de lotes de producción fabricados. Consecuentemente, el costo que de ellas le corresponda a cada unidad de cantidad de producto varían en función de que se realice un lote completo o no. Entonces, esto es un poquito más amplio de lo que vimos de línea. Es decir, sí, cuando yo estoy... Sí. Sí, perdón, ¿quién habló? No, de unidades. ¿Unidades? Ah, sí, No, dije línea, dije línea, sí, perdón, de unidades. Entonces, fíjense, en este caso, cuando acá estamos de lote, acá por ejemplo el número de recepciones, para ir siendo más claros en este que vimos de producto. Acá lo vimos por producto, acá lo vemos por cantidad de recepciones, es decir, incluimos todos los productos en una sola recepción. Entonces, ahí estamos hablando de lote. El que tenemos, el de línea, que es el que sigue después más abajo, apoyo a los productos existentes, instalación de nuevos productos, modificación de las características. Fíjense acá, el de línea dice, están las actividades que sirven de apoyo a los productos. Es decir, todas aquellas actividades extras que no hacen a la fabricación, sino que sirven de apoyo. Se consideran que sus costos son fundamentalmente fijos y directos respecto a un producto concreto. Cuando vamos a la actividad de línea que tenemos acá, por ejemplo, introducción de nuevos productos. Cuando yo quiero hacer la introducción de nuevos productos, el costo fijo va a ser, obviamente, la investigación de mercado y todo aquello que haga la introducción de ese producto nuevo, va a impactar directamente, y eso es una actividad o una característica de línea dentro de la actividad. Sí, ¿quién iba a preguntar? El control de calidad también podría ser de línea, ¿no? El segundo. Sí. Control de calidad. Sí, el control de calidad también podría ser de línea, exactamente. Lo mismo pensé ayer cuando lo estaba organizando al práctico. Muy bien. Y el nivel de estructura, que en este caso no tenemos ninguno, acá, pero se los nombro, dice a nivel de empresa se hallan las actividades de apoyo a la organización, es decir, las que recogen los costos generales de la planta. De ahí que no pueden asociarse a un producto u organización concreto por ser comunes a todos. Entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, de las depreciaciones, los impuestos, los seguros, eso sería el nivel de estructura. Es decir, es todos los gastos que sí o sí necesitamos extras para la producción, los gastos administrativos, o sea, ese tipo de gastos. Como se darán cuenta, este primer caso, esta solución, más que un práctico, es una introducción sobre la teoría misma, para que ustedes vean cuáles son, o sea, que yo les hablo de inductores y por ahí estamos ahí perdidos, o de líneas de actividad. Entonces, como para que tengan una orientación y sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de inductores. Les vuelvo a repetir, es muy raro las características, los costeos ABC por características. ¿Qué pasa? Bueno, después les digo cuando lleguemos al práctico. Vamos a pasar ahora, bueno, esto que dice la pestaña que dice base, es que copié los datos del práctico para poder después trasladar los importes.
Vamos directamente al caso 2. No sé por qué pusimos 4 acá. Bueno, ahora quedó sin querer. Vamos al caso 2. El caso 2 dice, la empresa Bicicleta Sociedad Anónima se dedica a la fabricación de bicicletas tanto para adultos como para niños. No conforme con la metodología tradicional para la asignación de costos, contrata a un especialista en costos para implantar un sistema de costos ABC, al cual le brinda la siguiente información. Le da de cada una del tipo de bicicleta, ya sea niños o ya sea adultos, les dice la producción en unidades que tienen, el precio de venta por unidad, el costo óptimo por unidad, el costo de las horas de mano de obra directa, las horas máquina, la preparación de máquinas. Fíjense que ahí ya le ponemos entre paréntesis horas. ¿Qué es eso? El inductor. La ingeniería de soportes en horas, la recepción en órdenes procesadas, el manejo de materiales por el número de movimientos, las compras por el número de requisiciones, el mantenimiento por horas, el pago a proveedores por facturas procesadas. Y al final me dice, los costos de las actividades son las siguientes, que fíjense que obviamente son lo que, o sea, así como me pasó los inductores que utiliza en cada uno de los productos, ya sea bicicleta o ya sea bicicleta niños o bicicleta adulto, después me dice esa actividad, cuál fue el costo que tuvo. Es decir, vamos por ejemplo, la preparación de máquinas usó 50 horas en las bicicletas de niños y 100 horas en las bicicletas de adultos, y esa actividad en general entre las dos bicicletas le llevó 921.000 pesos. Yo lo que tengo que ver ahora es de esos 921.000 pesos, en base al inductor que se utiliza, que es hora, cuánto le corresponde a cada uno de los productos. Es decir, esos 921.000 pesos, cómo se distribuye entre la bicicleta de adulto y entre la bicicleta de niño. Entonces me da todos los costos de las actividades, que me suman un total de 4.400.000 pesos. Las actividades de soporte se asignan según las horas máquina. Se pide determinar el costo unitario total mediante el sistema tradicional. Es decir, el costo directo de las actividades lo distribuyo en base a un inductor directamente al costo, al producto. No pasa por la actividad, directamente lo distribuyo. El segundo punto dice, determina el costo unitario total mediante ABC. Compare los sistemas. Bien, lo primero que tengo que hacer es la asignación de los gastos indirectos mediante el sistema tradicional. Es decir, estos gastos indirectos vendrían a ser los gastos de la actividad. Lo vamos a hacer por horas hombre, que es lo más práctico en este tipo de actividades, o sea, porque fíjense que lo que yo estoy haciendo es la distribución según el sistema tradicional. No nos confundamos, estamos en el tradicional. Lo más práctico en lo tradicional es horas hombre. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que esto lo venimos haciendo desde los costos por órdenes. Aplicar una cuota de distribución. Esa cuota de distribución la vamos a hacer. El total del costo de las actividades, los 4.400.000 pesos, lo vamos a dividir por la cantidad de horas de mano de obra directa que se utilizaron en ambos productos, es decir, 40.000. Si van al enunciado, fíjense que las horas de mano de obra directa fueron 20.000 para una bicicleta y 20.000 para la otra. ¿Sí? Entonces, distribuyendo el costo de las actividades por la mano de obra directa, saco una base de distribución por horas de mano de obra, en donde me dice que cada hora hombre, mano de obra directa, me está saliendo 110 pesos. ¿Sí? 110 pesos por mano de obra. Entonces, esa cuota de distribución la tengo que aplicar a las cantidades de productos realizados. Entonces, ¿qué hago? Tengo
Para el cálculo yo tengo que calcular el costo unitario. El costo primo sabemos qué era el costo primo. A ver, les voy tomando lección mientras tanto. La mano de obra y la suma. Materia prima y la mano. Muy bien, materia prima más mano de obra. Mientras que el costo de conversión era mano de obra más carga fabril. Entonces tenemos el costo primo que lo sacamos del enunciado, en algún lado está, ahí costo primo 2.000 para una bicicleta, 2.000 para la bicicleta de niños y 7.000 para la bicicleta de adultos. Eso no varía, o sea, eso queda porque lo que nosotros estamos distribuyendo son los gastos indirectos de las actividades, ¿sí? Entonces acá es donde tenemos que ver qué es lo que hacemos. Y bueno, la cuota de distribución son 110 pesos por cada una de las unidades que produzco. Entonces, si utilicé 20.000 horas para la bicicleta de niños, utilicé produje 8.000 bicicletas. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Fíjense, hago la cuota de distribución por la cantidad de mano de obra directa. Ahí me va a decir cuál es el total de mano de obra directa para ese producto. Lo voy a dividir por la cantidad de productos que se hicieron, que son los 8.000, y me va a decir que por cada bicicleta hay 275 pesos de costos indirectos de fabricación. ¿Me siguieron? Sí. ¿Sí? Lo repito. Bueno, lo digo para la bicicleta de adultos, que es lo mismo. En la bicicleta de adultos tengo 7.000 de costos primos. Y ahora lo que tengo que ver es cuánto de ese monto de gastos indirectos le corresponden a cada bicicleta de adultos. ¿Cómo lo hago? Bueno, digo, si yo sé que cada hora de mano de obra directa me salió 110, en la de adultos usamos 20.000, es decir, que hago el costo de mano de obra. ¿Cuánto me salió la mano de obra? Y la mano de obra me salió 110 por 20.000. El total de la mano de obra, recuerden que hicimos el inductor para los gastos de las actividades. El total de la mano de obra de las bicicletas adultos los divido por la cantidad de bicicletas que se produjeron de adultos y me dice que cada bicicleta adulta tiene 550 pesos de gastos indirectos de fabricación. Lo que tengo que corroborar es que ese costo unitario por la cantidad de productos que se hicieron realmente me esté llevando a la cantidad de costo total de las actividades. ¿Y cómo lo corroboro o lo compruebo? Fíjense, bicicletas de niño. Tiene un costo unitario de 275 pesos cada una. Por 8.000 bicicletas que se hicieron de niños, me da de las actividades el costo